¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a iniciar nuestro video de esta semana, la semana número 3 de nuestra clase ética ministerial. Y en esta semana vamos a estar hablando de la clase número 7, de la clase número 8 y de la clase número 9. En estas tres clases vamos a estar hablando de tres temas esenciales de la ética que nos ayuda a nosotros comprender un poco más acerca de cómo debe ser nuestra ética en cuanto al ministerio, de nuestra ética en cuanto a lo que profesamos, lo que decimos, y siempre nuestra vida tiene que dar ejemplo de lo que predicamos, de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que siempre estamos diciendo en cuanto a en nuestra predicación, nuestras enseñanzas, nuestras formas de predicar, todo eso. Tenemos que dar ejemplo de lo que predicamos. La mayor forma de predicar la palabra de Dios es a través del ejemplo, y eso es lo que vamos a ver en estas siguientes clases. Primero vamos a aprender lo que es el tener temor a Dios. Y temor no estamos hablando de miedo, estamos hablando de reverencia, estamos hablando de la forma en cómo nosotros agradamos a Dios. Y el tener nosotros temor de Dios en nuestro corazón es que nosotros vamos a querer agradar a Dios en todas las formas posibles, en todas las formas que nosotros podamos en nuestra vida. Y una de esas formas es en nuestra vida ministerial o en nuestra forma de predicar. Todo eso es tener un temor de Dios. Entonces la Biblia nos habla acerca de tener temor de Dios, de tener, más que tenerle miedo a Dios, es tenerle reverencia, es tenerle respeto, es respetar su palabra, respetar lo que Él nos ha dejado en la Biblia, sus enseñanzas. Reverenciar a Dios no es hacerlo con temor o con la forma de enfrentar algo incorrecto, no del miedo, no de la preocupación, sino de que nosotros podamos hacerlo con el temor, con el amor, con hacer que a través de nuestra forma de vida podamos dar ejemplo de lo que Dios es. Entonces vamos a estar hablando acerca del temor de Dios, acerca de la forma en cómo Dios obra en la vida a través de nuestro ejemplo. Reverenciar a Dios no solamente es en la adoración, sino en nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. En sí, en toda nuestra vida podemos reverenciar a Dios con nuestras formas de ser, con nuestras actitudes. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comprender y saber lo que o de qué manera podemos tener temor de Dios. ¿Sí? Ahora, debemos tener temor de Dios porque, número uno, Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios, no hay otro como Él es santo, Él es puro, es el único Dios verdadero. Dios es el juez de todo lo bueno y lo malo, Él es el que sabe todo eso. Dios lo sabe todo. No podemos esconder nada de Él, Él sabe todo. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Él merece que nosotros le reverenciemos con nuestra forma de ser, con nuestra adoración. El reverenciar a Dios es para nuestro propio bien. Es la forma en como nosotros exaltamos el nombre del Señor a través de lo que nosotros hacemos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos en nuestra vida diaria. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase que se trata del temor de Dios, y que nos ayuda a comprender lo que es un poco más acerca hablando del temor, que no es miedo, sino reverencia a nuestro Dios. Eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a tener temor de Dios, a reverenciarlo en nuestras acciones, en nuestras palabras, vamos a poder nosotros manejar nuestras emociones. La siguiente clase, la clase número 8, estamos hablando de las emociones
emociones negativas, emociones positivas, emociones que ayudan a nuestra vida, nuestro crecimiento, pero también que nos perjudica en nuestra forma de ser. Entonces vamos a hablar acerca de la palabra emoción, que viene del latín ex movere y que significa alejar. Las emociones positivas nos alejan de lo negativo, y las emociones negativas nos alejan de lo positivo, nos alejan de lo bueno. Y vamos a hablar cómo la Biblia habla acerca de las emociones y cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo perfecto en cuanto a controlar las emociones. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a controlar las emociones, tanto emociones buenas como emociones malas? Hay recompensa cuando nos dejamos que las emociones, cuando no dejamos, perdón, que las emociones nos guíen, y por ejemplo podemos agradar a Dios, podemos evitar el pecado, podemos evitar el egoísmo, nuestro espíritu tiene el control cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, pues es todo lo contrario, ¿no?, a lo que estamos mencionando. Entonces vamos a hablar acerca de eso, y que para alcanzar la voluntad de Dios necesitamos controlar nuestras emociones, necesitamos controlar el enojo, la amargura, la ira, todo eso que no dan una buena ética y que no dan un buen ejemplo de lo que nosotros debemos de hablar, que es ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y todo eso, el común denominador es las emociones, cómo manejamos las emociones en nuestra vida, o si dejamos, hay una gran diferencia entre en que yo maneje las emociones o que las emociones me manejen a mí. Entonces yo como ministro, y hablando de la ética ministerial, yo debo manejar las emociones, yo debo controlar las emociones y no dejar que las emociones me controlen a mí. Entonces eso vamos a estar hablando en esta clase número 8, y en la clase número 9 vamos a estar hablando acerca de la ética de la pureza. La ética de la pureza, pues vamos a estar hablando de la importancia de mantenernos puros, lo que la Biblia dice acerca de la pureza, cómo debemos nosotros caminar en la pureza, y la voluntad de Dios es que vivamos en pureza, ¿sí? Es que caminemos en pureza, que seamos puros, y Dios no exige pureza de nosotros como sus hijos, y más de nosotros como ministros. Tenemos que caminar en la pureza de Dios. La pureza en la vida se alcanza a través del proceso de la purificación. La palabra purificación significa la eliminación de impurezas e imperfecciones. Entonces, la pureza es importante en nuestra vida para dar buenos ejemplos. Tenemos que ser puros en los pensamientos, tenemos que ser puros en las palabras, y tenemos que ser puros en las acciones para poder ser puros en nuestras relaciones con los demás. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso, cómo podemos vivir en pureza, caminar en pureza, en nuestra forma de vestir, nuestra vestimenta dice mucho de lo que nosotros somos, nuestra forma de hablar también dice mucho de lo que nosotros somos. Entonces vamos a estar hablando acerca de la pureza en esta clase, y yo sé que nos va a ayudar mucho, nos va a edificar mucho, y nos va a ayudar a seguir adelante dando un buen ejemplo y teniendo una ética ministerial correcta en cuanto al temor de Dios, en cuanto a las emociones y en cuanto a la pureza, que eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana, de estas clases. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el siguiente video de resumen de la siguiente semana. Bendiciones.